Bueno, seguimos en nuestro estudio de lecciones en la vida de David, y es interesante, algunos de los testimonios, algunas cosas que se mencionaron hace un momentito, me hizo pensar un par de cosas. Algunas de las cosas que se compartieron creo que quizás apuntan a la semana pasada. Ojalá doña María tuvo chance de escuchar el mensaje de la semana pasada sobre el lamento, sobre ese lenguaje que nos da Dios para poder comunicar esas cosas que están en nuestro corazón cuando estamos pasando por esos valles. David escribió bastante sobre eso. Hablamos de como un tercio de los salmos están en ese tono menor, ¿no? En ese lenguaje de lamento, donde hay algo que está pasando en la vida y estamos clamando al Señor, siempre con esperanza de que Él es el único. Pero somos muy honestos, ¿no? Y abrimos nuestro corazón en esa manera. Y hoy vamos a hablar un poco, le puse nueva dinámica. Y cuando pienso en esto, creo que todos en nuestra vida vamos a pasar por etapas de nueva dinámica. Doña María está hablando otra vez, digo, el mensaje de hoy es para usted también, es para todos, ¿no? Pero usted hablaba de qué poco queda para ese cambio, ¿no? Esa transición. Y cómo pasamos nosotros, pienso, veo a Disa, creo, los voy a embarcar a todos hoy, está a esto de terminar su preparación para la carrera y de tener una transición en su vida, ¿no? De que la dinámica vaya a cambiar. Y veo a mi esposa triste, yo digo también triste, de ver a alguien como Disa, que tiene años de estar con nosotros, salir. ¡Qué duro! Y qué duras son esas transiciones, ¿no? La pérdida de un familiar, el matrimonio, cosas a veces que decimos, positivo, cosas que a veces decimos, no quiero hacer eso. Señor, quiero escalar esa montaña, pero no quiero pasar por ese valle. La vida está llena de esas cosas. Dificultades en la familia, visitas duras, cambios de dinámica. Pienso en mi hijo, le queda un año para que salga. Está con un amigo que está visitándolo, que ya no le queda un año. Ya sale pronto para estudiar. Cambios de estar bajo papá y mamá y ya no estar bajo papá y mamá. De tener a los hijos bajo nosotros y que ya no estén bajo nosotros, ¿no? Y cómo esas cosas cambian y cómo manejamos esas transiciones. ¿Cómo manejamos ese cambio de dinámica? Ese cambio de, a veces, ahora, antes yo estaba a cargo, ya no estoy a cargo. Antes yo estaba abajo y ahora estoy a cargo. Ayer yo solo estaba trabajando para un gerente, hoy soy un gerente. ¿Qué hago con ese cambio de dinámica? Y es interesante porque cuando leía estos capítulos vamos a estar viendo tractos de 2 de Samuel capítulo 3, 4 y 5. Entonces empezaremos en 2 de Samuel capítulo 3. La transición que estamos viendo es que Saúl ha muerto. Y hemos visto vez tras vez, cuando oímos diferentes partes de esta historia, de cómo David ha estado haciendo lo mejor para respetar la voluntad del Señor, que aunque él había sido ungido para ser rey, el tiempo del Señor no había llegado todavía, mientras Saúl estaba vivo. Pero aún cuando Saúl muere, la transición no es inmediata, no es un proceso, son pasos, hay cambios, hay personas que no están por él. Vamos a ver eso, ya vimos la semana pasada al final y un poco durante el estudio, de que esa guerra civil en el cual David termina siendo el rey de Judá del sur, pero no del norte. Hay uno de los hijos de Isboset, uno de los hijos de Saúl, se queda. Y hoy vamos a navegar un poco a través de este río en el cual David se encuentra. Y ojalá lo podamos ver desde ese punto de vista de cómo es que manejamos esas transiciones, esos cambios de dinámica, que a veces nos mueven el terreno, a veces nos mueven la tierra, es como un sismo, ¿no? A veces nos ponen en situaciones en las que tenemos que tomar decisiones. A veces hay decisiones por las cuales algunos abogan, pero sabemos que quizás no son beneficiales. Quizás, bueno, pero ahora tienes la capacidad, tiene el poder, usted tiene la voz para hacer esto, hágalo. Va a ser bueno. Y usted quizás sabe que no es cierto, ¿no? Vamos a ver cómo David maneja esas situaciones. Y hoy vamos a ver que creo que casi pega puros dieces. Hay un par de situaciones en las que no están todas, pero es David, ¿no? Es nuestro amigo David. Hace algunas cosas muy bien y hace algunas cosas muy mal, ¿no? Entonces, no hay secreto ahí.
Empecemos en el primer versículo de 2 de Samuel, capítulo 3. Sí, exactamente. Este fue el comienzo de una larga guerra entre los que eran leales a Saúl y los que eran leales a David. Con el paso del tiempo, David se volvió cada vez más fuerte, mientras que la dinastía de Saúl se iba debilitando. Ahora, esto está en el contexto de que David ha sido nombrado rey de Judá, pero no de todo Israel. Y hay otro rey que está por encima de Israel, que ha sido puesto ahí con la ayuda, él se llama Isboset, y ha sido puesto ahí con la ayuda de un hombre por el nombre de Abner. Entonces, en el contexto de lo que está ocurriendo, de que hay una larga guerra, de que está peleando, no es que de un día a otro David era el rey de todo Israel, sino es parte, y ahí está este conflicto, ¿no?, entre personas. Pero si leyéramos los próximos versículos, aprenderíamos que hay una pelea incluso interna entre el liderazgo en el norte de Israel. Isboset es el rey, pero él toma unas decisiones que hace que el hombre que parece tener más fuerza, o el hombre más poderoso, a veces no es el rey el más poderoso, ¿no? A veces hay alguien atrás del rey o del presidente, ¿no? En este caso él se llama Abner, era un general de Israel. Abner promete darle el reino a David, por lo que Isboset le hace una mala jugada y él dice, ¿sabe qué? Así va a ser. Yo voy a ir y le voy a quitar el reino a usted y se lo voy a dar a David. Ahora, sabemos que eso era la voluntad de Dios. Dios iba a darle eso. Pero es interesante cómo los hombres quieren hacer por su manera, ¿no? Ahora, Abner va y tiene una reunión con David y dice, hey, en este plato de plata, ¿decimos eso no? ¿O estoy traduciendo? Si este plato ahí, le traigo el reino de Israel. Y David dice, bueno, está interesante y sabe que es la voluntad de Dios eventualmente, pero dice, bueno, pero tenemos una cuenta pendiente. Mi esposa, Mica, por cierto, la primera, legítima esposa de David, se la habían quitado y se la habían dado a otra persona. Él dijo, hey, necesito que haya una devolución de eso. Entonces, Abner habla con Isboset, el cual había estado involucrado en ese quitar de la esposa de David, y él con miedo dice, ok, aquí está. Entonces, David continúa hablando con Abner y Abner le dice también, no solamente eso, está pintando un cuadro en el cual cualquier cosa que usted pida lo vamos a hacer. Y él dice, hey, yo estaba hablando, y es cierto, con los líderes de Israel, con los ancianos, con los diferentes representantes de Israel, y ellos todos quieren que tú seas el rey. Todos quieren que venga a ser el rey. Más bien, parece ser que incluso la tribu de Benjamín también se apunta a que seas el David, que seas. Y entonces David entiende que parece que Dios está haciendo que todo esté en orden para que no solamente sea el rey del sur de Judá, sino que sea el rey de todo Israel, de todas las tribus. Todos los hombres se dan cuenta de que incluso los hombres, los ancianos han deseado eso, han visto eso como mejor que la dinastía, el seguimiento de la familia de Saúl. Y se está alineando todo y sale un hombre por el nombre de Joel. Joel entra y sale en la historia de David continuamente, es parte, es uno de sus generales. ¿Y qué hace él? ¿Joab? Creo que hice una traducción rara ahí. Entonces, recuérdemelo. ¿Y qué hace él con Abner? Recuerda, Joab está trabajando con David, siempre ha estado con él, y este hombre poderoso viene y dice, hey, le voy a dar las tribus del norte, yo se las traigo, todo está en orden. ¿Qué hace él? Lo asesina. Asesina a Abner, a este general del norte. Y pudiéramos pensar en ese momento, ok, si usted fuera David, ya se ha hecho el trato, ya vas a ser el rey, y quizás la única persona que realmente tenía poder, honestamente, quizás el que se lo podía quitar otra vez, si pensamos así como en maneras de poder, ese que hubiera podido ser como una espina, ¿no? El compa Joab acaba de resolver ese problema, ¿no? Podríamos decir, hey, me hizo un favor, ¿no? Ya está consolidado el poder, todo está bien, pero David no lo ve así. Más bien David dice, hey, eso está mal.
Si saltamos en el mismo capítulo, al versículo 31, leemos que dice, entonces David le dijo a Joab y a todos los que estaban con él, rásguense la ropa, pónganse tela áspera y hagan duelo por Abner. El rey David en persona caminó detrás del cortejo fúnebre hasta la tumba. Así que enterraron a Abner en Hebrón y el rey y todo el pueblo lloraron junto a la tumba. Aquí en ese punto simplemente puse la palabra diplomacia. Hay momentos en los que la diplomacia no tiene lugar, pero creo que hay momentos en los que sí. Creo que hay momentos en los que quizás Dios trae algo en nuestra vida y es importante, y veo que alguna gente no está convencida, pero creo que sí. Creo que hay momentos en los cuales es sabio que David diga, ¿sabe qué? Yo soy más fuerte. ¿Se acuerdan del primer versículo? ¿Qué decía? David se está haciendo más fuerte, Israel más débil. Me han traído en un plato el reino y el único que era realmente el que tenía la fuerza está muerto. Puedo hacer lo que me dé la gana. Más bien podría ir y matar a todas las familias de los líderes, quitar a todo y voy a consolidar mi poder. Y aquí sí que me planto como rey. Pero no hace eso. Más bien toma una ruta de diplomacia y dice, hey, no. Vamos a respetar esto. Aquí ha muerto un héroe y vamos a tratarlo como tal. Después de eso, David continúa, él canta un himno fúnebre. No solamente le escribió uno a Jonathan y a Saúl, sino le escribe uno, parece que a Abner. Recuerda todas las cosas la gran pérdida que ha sido para Israel, la pérdida de este hombre. Y hace luto por medio de ayuno, incluso deja de comer. Las personas le dicen, David, debes de comer, pero él no está comiendo. Esto agrada a los israelitas y ven su sinceridad. La palabra de Dios nos enseña que más bien ellos ven esto como algo bueno. Creo que David está tomando una buena decisión al consolidar no solamente que ahora que él rige con la espada, sino el hecho de que estas personas van a ser leales. Él es leal, nosotros vamos a ser leales. Posiblemente esto no hubiera salido a relucir el hecho de que David ya era, la palabra de Dios nos dice que David ya era del agrado de Israel. Ellos lo estaban viendo, más bien ellos veían que Saúl era el rey, pero David era el que traía la victoria. Él era el que estaba bendecido por Dios. Pero ¿qué pasa? Eso hubiera ocurrido si David no hubiera tenido quizás esta actitud de, hey, seamos mansos. Y esta mañana estaba pensando en los frutos del Espíritu por una razón. Empecé a listarlos: amor, gozo, paz. Y empecé a caer en algunos como benignidad, bondad, fe y mansedumbre. Y en ese grupo hay mucho de lo que estoy viendo aquí, una calma, un suave. No vamos a simplemente decir, ok, tengo el ímpetu en mi favor, yo puedo hacer lo que quiera, ahora puedo consolidar mi poder, sino que voy a ser respetuoso. Y creo que realmente aquí lo que vemos, lo que hemos visto en la vida de David y lo que vemos en muchas partes de la vida de David es una confianza en que si Dios dijo que va a ser, va a ser. Yo no tengo que forzarlo. Yo no tengo que crear la oportunidad, no tengo que crear la situación, no tengo que crear una atmósfera donde va a ocurrir. Si Dios lo va a hacer, Dios lo va a hacer. Y lo va a hacer en su tiempo y a su manera. Ahora, a veces quizás Dios esté usando estas situaciones, como que llegue Abner y diga, hey, es tiempo, ok, está bien. Pero no vamos a forzarlo, lo vimos anterior y vamos a hablar de eso cuando muere Saúl. David también apunta al problema de Joab y Abisai, otro de los generales. Hay una situación ahí, es un poco como, en inglés decimos un cañón suelto, que a veces hace lo que le da la gana, y vemos eso varias veces en su vida. ¿Un qué? Un rifle chocho. Un rifle chocho. Bueno, está malo, hace lo que quiere. Pero veamos aquí quizás otro reflejo sobre en esta y pensemos. Yo no sé si, yo creo que la mayoría aquí tenemos suficiente edad, algunos cuantos están un poco adolescentes, pero para haber visto conflictos en el mundo, ¿no? Y cuando hay una guerra y se quita a alguien, hay un vacío, ¿no? En el liderazgo hay muchas veces un vacío. Yo recuerdo a mis papás hablar de cuando murió Franco y de cuando entró al poder el rey Juan Carlos I.
y cómo había unas dinámicas bastante complicadas. Gracias a Dios todo se resolvió rápido, pero a veces no es así. A veces la guerra, España podría haber descendido en otra guerra civil. Hubiera sido terrible tras haber sufrido la que sufrieron 40 años antes. Estamos en un momento en el que todo está muy fluido y nos encontramos con ese recuento. Dice, cierto día, Racab y Baná, los hijos de Rimón, de Birot, fueron a la casa de Isboset. Recordemos, Isboset en ese momento es el rey de Israel, del norte de Israel, cerca del mediodía, mientras él dormía la siesta. A la portera, quien había estado zarceando trigo, le dio sueño y se durmió. Así que Racab y Baná pasaron desapercibidos. ¿Qué se traen estos? Entraron a la casa y encontraron a Isboset, al rey, dormido en su cama. Lo golpearon, lo mataron y le cortaron la cabeza. Luego tomaron la cabeza y huyeron durante la noche a través del valle de Jordán. Están bajando a través del valle de Jordán en dirección hacia donde está David. Cuando llegaron a Hebrón, le presentaron la cabeza de Isboset a David y exclamaron, mire, aquí está la cabeza de Isboset. Disculpe por lo que dice la Biblia, ¿no? Es un poco grotesco, pero así es. Casi lo quité y luego lo puse otra vez. Dije, no, es la Biblia. El hijo de su enemigo Saúl, quien intentó matarlo. El Señor le ha dado hoy a mi Señor, el rey, venganza sobre Saúl y toda su familia. Literalmente la bandeja, ¿no? Ellos creen que están haciéndole el gran favor, ¿no? Pero yo creo que los que hemos estado escuchando quizás sabemos lo que está en el corazón de David en este momento, ¿no? Quizás él no está pensando, aunque tiene sentido para esos hombres, ¿no? Hagamos este acto, consolidemos esto y pongámonos en buena posición, ¿no? Ve, Jesús no tenía un par que eran así. Jesús, no podemos estar izquierda y derecha. Igual esto está en la misma onda, como, Señor, vamos a, David, acuérdate, ¿te acuerdas lo que hicimos? Caribaros que éramos. Nunca te haríamos eso a ti, pero hay un pero en el próximo versículo, si no se lo esperaban. Pero David les dijo a Racab y Baná, el Señor, que me salvó de mis enemigos, es mi testigo. Por cierto, casi se me olvida. ¿Esto es lo que David deseaba hacer? ¿Acabar con la familia de Saúl? Históricamente, tradicionalmente, culturalmente, eso era la práctica, ¿no? Usted es el nuevo rey, se quita todos los posibles herederos de medio y duerme tranquilo para que no lleguen dos más como estos para matarlo en la noche. Eso no es lo que David deseaba. David había hecho un pacto con Jonatán. Ese no era el corazón de David. Pero estas personas están pensando que saben lo que es correcto. Y yo creo que eso ocurre en nuestra vida muchas veces. Creo que llegan personas con voces, con mensajes, con ideas. Esto está ocurriendo en su vida. Quizás sería bueno que hagas esto. O vea esta puerta de oportunidad. Pero tiene que actuar ahora. Hay un término tico que me encanta, carbonear. No me encanta que se haga, simplemente para mí visualmente es como, porque es verdad, porque cuando uno lo hace, ¿qué hace? Se queda manchado. Entonces, yo amo ahumar carne y uso solamente lo mejor, la madera, ¿no? El carbón. Pero cuando termino trabajando con carbón, siempre termino negro, así como estoy manchado, ¿no? Y es como, deja marcas. Pero no ocurre, sí o no ocurre en nuestra vida. Que cuando estamos en ciertas situaciones llegan gente con susurros a carbonear, a darle un poco de fuego ahí a lo que quizás está en el corazón de uno para moverlo en una dirección que no siempre es una que honra a Dios. Creo que esos hombres llegaron ahí a ver si podían movilizarse y ser oportunistas en este momento. Ganarse unos puntos con David.
pero obviamente ni siquiera conocen a David, porque su mensaje no calza con el pensamiento de David. David no quería destruir el linaje de Saúl. Él no está confiando en que la falta de existencia de los hijos de Saúl sea su permanencia. Él va a permanecer como rey porque Dios dijo. Él tiene una promesa del Señor. No está basando su reino o su seguridad en los hombres. Si así fuera, él nunca se hubiera enfrentado con Goliat. El Señor, dice David, quien me salvó, de mis enemigos, es mi testigo. Una vez alguien me dijo, Saúl ha muerto, pensando que me traía buenas noticias. No sé si recuerdan, pero yo lo agarré y lo maté en Siclag. Esa fue la recompensa que le di por sus noticias. ¿Por qué? Porque él está diciendo, hey, tu enemigo está muerto, y eso no es lo que él quería oír. ¿Cuánto más debo recompensar a los hombres malignos que mataron a un hombre inocente en su propia casa y mientras estaban en la cama? ¿No debería hacerles responsables de su sangre y así liberar al mundo de su presencia? Entonces David ordenó a sus hombres que lo mataran, y así lo hicieron. David oye ese susurro y quizás podía haber sido humanamente beneficioso. Me imagino que había un puesto 2 para esos muchachos donde podía haber puesto para recompensarlos, si hubiera estado pensando así. Pero él dice, el Señor es el que me defiende. El Señor es el que está liderando el plan que Él tiene para mi vida. Y por eso puse traición y honor. Mientras algunos eligen traición y a veces vamos a oír a personas con planes que parecen beneficiosos, pero sabemos que son de traición, David nos da un buen ejemplo de elegir el honor. De elegir lo correcto, la confianza en el Señor, de no dejarnos llevar por ese momento. Hablando del tiempo del Señor, más adelante, si vamos al capítulo 5, empezando el versículo 1, dice, luego todas las tribus de Israel fueron a David en Hebrón y dijeron, somos la misma sangre. Este es el momento en el cual se va a consolidar lo que Dios ha prometido va a ocurrir. Y Dios lo ha traído a este momento. Dice, en el pasado, cuando Saúl era nuestro rey, en realidad era usted quien dirigía las fuerzas de Israel. Y el Señor le dijo, tú serás el pastor de mi pueblo Israel. Tú serás el líder de Israel. Ellos están diciendo, en el tiempo del Señor, están diciendo, hey, este es el tiempo. Y nosotros estamos listos. No es porque hayas matado a esta persona o porque tengamos miedo, o más bien es porque vemos que es correcto. Es lo que debemos hacer, es lo que Dios desea. Entendemos que Dios te ha puesto como el pastor del pueblo de Israel. Es interesante porque un día de estos, el descendiente de David será el verdadero pastor de Israel. Será el verdadero pastor, el pastor eterno de su pueblo. Versículo 3 sigue diciendo, de modo que ahí en Hebrón, el rey David hizo un pacto ante el Señor con todos los ancianos de Israel y lo ungieron rey de Israel. Me encanta que hay estos testigos que están ahí, son los líderes de Israel, son los ancianos, los que están a cargo de las diferentes tribus, de las diferentes familias. Ellos están atestiguando, pero lo que están atestiguando es una promesa con el Señor, el cual fue el que dio la promesa, el cual hizo posible ese momento. Me hace pensar en el matrimonio. Ese es el matrimonio. El matrimonio lo atestiguan hombres y mujeres, personas humanas, pero la promesa, el pacto, es con Dios. Lo hacemos ante Dios. Y David ahí, rodeado por testigos humanos, hace un pacto con el Señor y es ungido. En el tiempo del Señor se cumple la promesa. Eso es algo que podemos ver a través de la Biblia múltiples veces, que cuando es el tiempo del Señor es cuando se cumple su promesa. David tenía 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años. Es un reinado largo. Había reinado sobre Judá desde
Hebrón 7 años y 6 meses, y desde Jerusalén reinó sobre todo Israel y Judá por 33 años. Entonces, 7 años fue rey solamente del sur y después 33 años adicionales de todo Israel. Veo aquí quizás una bendición del Señor, siguiendo esta historia, de él esperar el tiempo del Señor, y el tiempo del Señor Dios le bendice. Dice, luego David guió a los hombres de Jerusalén los hombres a Jerusalén, porque si recordamos aquí, él dice desde Jerusalén reinó, pero en ese momento todavía no tiene Jerusalén. Hay unos enemigos que están ahí y lo van a resolver. Dice, David guió a sus hombres a Jerusalén para pelear contra los jebuseos, los habitantes originales de esa tierra que vivían ahí. Los jebuseos se mofaban de David. Jamás entrarás aquí. Hasta los ciegos y los cojos pueden impedir que ingreses. Ellos estaban confiados en la capacidad humana, ¿no? Estaban confiados en el fuerte que ellos tenían, la fortaleza en la cual ellos se encontraban, estaban en el punto alto. Ellos pensaban que podían repeler a cualquier persona. Dice, pues los jebuseos pensaban que estaban a salvo. Pero David tomó la fortaleza de Sión. Eso sí, eso me parece que como que cuando leo esto, que me faltan como 3 o 4 versículos para explicarla, pero siento que fue así. No podrás, lo hizo. Sí, punto. De un versículo al otro. Pero David tomó la fortaleza de Sión, la que ahora se llama ciudad de David. Interesante, ¿no? No podrás hacerlo, es imposible. Hasta los ciegos y los cojos, todos podrían hacerlo. Un niño podría repelerte. Oh, wow. Le cambiaron el rótulo, ahora se llama Ciudad de David. ¿En qué momento? El día del ataque, David les dijo a sus tropas, odio a esos jebuseos, cojos y ciegos. Todo el que ataque la ciudad, que haga su entrada por el túnel de agua. Este es el origen del dicho, ni el ciego ni el cojo pueden entrar en la casa. Así que David hizo de la fortaleza su casa y la llamó la ciudad de David. Extendió la ciudad comenzando desde las terraplenes y continuó hacia adentro. David se hacía cada vez más poderoso. ¿Por qué? Porque el Señor Dios de los ejércitos celestiales estaba con él. Creo que ahí está la clave, y donde David nos está dando un buen ejemplo de dónde podemos depositar nuestra confianza, dónde podemos depositar nuestra esperanza. El hacerse rey de Israel no se iba a conformar porque hubo una oportunidad en la que Saúl estaba en un momento demasiado comprometido, demasiado vulnerable, haciendo sus necesidades en una cueva solo, y David lo podía haber matado, pero no, eso no era el plan. David se encuentra por encima de Saúl meses después con su lanza en la mano y Saúl dormido. Y un hombre a la par de él dice, si tú no quieres, yo puedo. Fácilmente, acabamos y eres rey. No. Persona tras persona le ofrece otras opciones, pero dice, no, en el tiempo del Señor, y creo que vemos la bendición aquí. Dice, luego Aram, rey de Tiro, al norte, envió mensajeros a David, junto con madera de cedro, así como carpinteros y canteros, quienes construyeron un palacio para David. Dios está viendo que Dios está abriendo las puertas, está bendiciendo. Entonces David se dio cuenta de que el Señor le había confirmado como el rey de Israel, y que había bendecido su reino por amor a su pueblo Israel. Me parece interesante también esta declaración, por amor a su pueblo Israel. Cuando pienso en eso, pienso que David está entendiendo que eso no es algo solamente personal, sino que él está ahí para un propósito. Él tiene un propósito, tiene una responsabilidad. Él es responsable de ser bendición para Israel. Que cuando Dios lo bendice a él debe ser una bendición. Ahora, desafortunadamente, en el próximo versículo, en los próximos 3 versículos, 4, puse una nota de David abusa de la gracia. Veo eso tristemente, que en esa abundancia, en esta bendición, en que las cosas van bien, dice, después de mudarse de Hebrón a Jerusalén, David tomó más concubinas y esposas, y ellas tuvieron más hijos e hijas. Y podríamos decir, bueno, bendición, pero creo que aquí entendemos, si conocemos la historia de David y entendemos el plan de Dios, David no está usando su bendición, no está usando sus recursos de una manera que es honorable.
Esos son los nombres de los hijos de David que nacieron en Jerusalén: Samúa, Sobad, Natán, Salomón, Ibar, Elisúa, Nefeg, Jafía, Elisama, Elida y Elfelet. Qué triste que en un cauce, y en los próximos versículos vamos a leer sobre más cosas que él hace bien, pero hay esos tropiezos, ¿no? Hay esos momentos en los que vemos como, quizás, como la hermana dijo, la humanidad de David, ¿no? Esos fallos. Pero creo que debemos de recordar que a veces cuando estamos caminando bien, tenemos que cuidarnos. Cuando las cosas, todo está bien, cuando sentimos que estamos arriba de la montaña, necesitamos agarrarnos más fuerte del Señor. No sea que en ese momento deshonremos al Señor. En el capítulo 5, no sé por qué no hagan caso de lo que dice arriba, pero empezando el versículo 17 dice: cuando los filisteos se enteraron de que David había sido ungido rey de Israel, movilizaron todas sus fuerzas para capturarlo. El hecho de que Dios haya confirmado y Israel haya aceptado no significa que todo va a ser fácil. Más bien, los enemigos principales de Israel en ese momento, los filisteos, se dan cuenta de que él es el rey, que dice, movilizaron todas sus fuerzas para capturarlo. Dijeron, no, eso no puede ser. Pero le avisaron a David que venían, así que entró en la fortaleza. Los filisteos llegaron y se desplegaron por todo el valle de Refaim. Entonces David le preguntó al Señor. Qué bendición esas palabras. Porque si recordamos al rey previo, él no tenía siempre esta costumbre, ¿no? Tenía quizás la intención, tenía el pensamiento de hacerlo, pero no tenía paciencia, ¿no? Si el mensaje del Señor se tardaba mucho, se tomaba las cosas en sus manos. O a veces, a peores, buscaba otros medios de ver si era el tiempo de hacer algo o no hacer algo. Ojalá eso sea un testimonio para nosotros, de buscar la voluntad del Señor, de esperar en el tiempo del Señor, el consejo de Dios. Entonces David le preguntó al Señor, ¿debo salir a pelear contra los filisteos? ¿Los entregarás en mis manos? El Señor le contestó a David, sí, adelante. Te aseguro que te los entregaré. Entonces David fue a Baal-Perasim y ahí derrotó a los filisteos. El Señor lo hizo, exclamó David. ¿Quién lo hizo? El Señor lo hizo, exclamó David. David anuncia claramente que él entiende que Dios es el que hace posible estas cosas. Él irrumpió en medio de los enemigos con una violenta inundación. Hablando del Señor, dice, Él es el que lo hizo. Así que llamó ese lugar Baal-Perasim, que significa el Señor que irrumpe. Los filisteos abandonaron ahí sus ídolos y David y sus hombres los confiscaron. Estamos a punto de pasar el 22, pero creo que aquí hay algo interesante y quizás cuestionable. ¿Por qué no los destruyen? ¿Plata? Tenemos otros ejemplos de líderes que en esta situación simplemente destruyeron las cosas. Pero creo que tenemos que cuidarnos ahí. No tenemos detalles específicos, pero curiosidad. Los confiscaron. Versículo 22 dice, pero poco tiempo después los filisteos volvieron de nuevo, se desplegaron en el valle de Refaim. De nuevo, gracias a Dios, David le preguntó al Señor, ¿qué debería hacer? No los ataques de frente, le contestó el Señor. En cambio, rodéalos y cerca de los álamos, atácalos por la retaguardia. Cuando oigas un sonido como de pies que marchan en las copas de los álamos, mantente alerta. Esa será la señal de que el Señor va delante de ti para herir de muerte al ejército filisteo. Entonces David hizo lo que el Señor le ordenó e hirió de muerte a los filisteos desde Gabón hasta Geser. Yo no sé cuántos de ustedes, su juventud o más recientemente, les ha dado por subirse a los árboles. ¿A alguien le gustaba subirse a los árboles? Sé que a mi hijo le gusta unos cuantos, ahí éramos de subirnos. Yo creo que el hermano se subió hoy.
a un palo ahí de mango. Entonces, a algunos no se nos pasa, ¿no? Pensaba subirme a la copa de un gran árbol de mango, muy valiente, pero estaba arriba. Ah, sí. Gracias por el ejemplo. Entonces, ¿cuántos de los que nos subíamos a los árboles caminamos por las copas de los árboles? Ninguno. Eso no se hace. Pero Dios, sí, Dios puede quizás marchar un ejército especial para ese momento, para traer la victoria. ¿Por qué? Porque ¿de quién viene la victoria? Viene del Señor. Esa es la confianza. Esa es la confianza. Ese es el último pasaje para hoy y simplemente tengo para considerar, ojalá sea algo que podamos pensar. Creo que cuando vemos cómo David está navegando esas aguas de transición, esas aguas de una nueva dinámica, podamos ver nosotros reflejado en nuestra experiencia pasada y presente y quizás ojalá futura, ejemplos de cómo podemos caminar en esos tiempos. Sabiamente, ¿no? En el consejo del Señor, no en el consejo de los hombres. En el tiempo del Señor, no necesariamente en mi tiempo. De la manera que Dios provea la victoria y no necesariamente que yo soy el que tiene que hacer que las cosas ocurran o tomar esas oportunidades. La pregunta que tengo ahí es, en las transiciones, ¿busco mi bien o el de Dios? Porque veo muchos ejemplos en los que David podía haber tomado para su bien varias de estas ofertas. Capítulos pasados, libro pasado, primera Samuel, podemos ver ejemplos en los cuales él podía haber tomado la oportunidad para su bien. Pero creo que cuando David las pega, cuando se saca sus 10 o sus 100, dependiendo de qué sistema esté funcionando, es porque él está buscando la gloria de Dios. Está buscando reflejar lo que Dios le ha llamado a hacer, ¿no? Entonces está reflejando bien la gloria de Dios. Pongamos nuestra esperanza en el tiempo y camino que nuestro Señor nos trae. Y esa declaración, el tiempo, difícil. ¿Cuántas veces no quisiera yo que ya pase la situación, que ya pase la dificultad? Me reuní esta semana con la hermana, con mi esposa y yo nos reunimos y hablamos y está fortificada esperando la voluntad del Señor, pero es duro. Es duro cuando uno está en la situación y no puede reunirse con la iglesia y no puede hacer las cosas que desea hacer y se tiene limitación y poder descansar en el tiempo del Señor, cuando el Señor diga, y el camino del Señor. Que si el Señor no decide curar, no decide cambiar esa realidad, sino que es a través del valle en el cual tengo que caminar. Qué duro. Ojalá podamos ver algunos de los ejemplos de hoy de David tomando la oportunidad de glorificar a Dios y hacer lo correcto en vez de tomar quizás el camino fácil o acelerar las cosas o hacerlo en mi tiempo, en mi voluntad, en mi manera y con que busquemos realmente el consejo de Dios, que esperemos el tiempo de Dios y confiemos en la bondad del Señor, en su plan. Vamos al Señor en oración. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu amor, Dios, por tu misericordia. Dios, te pido, Señor, que nos ayudes a descansar, Señor, en tu bondad. Señor, a buscar sosiego, Señor, y paz, tranquilidad, confianza, Señor, fuerzas. Dios, que podamos claramente compartir contigo, Señor, cuando hay lamento en nuestro corazón, abiertamente, Dios, que nos volvamos a ti, a abrir nuestro corazón, pero que busquemos ese momento, Señor, también en el que decimos, pero mi confianza está en ti. Mi esperanza está en ti. Mi fe está en ti. Dios, creo esas palabras que dijiste cuando dijiste a sus discípulos que traías paz que el mundo no podía dar, Señor, y quiero confiar en eso. Dios, que entendamos que esa esperanza se encuentra solamente en Cristo, solamente
para aquellos que hemos puesto nuestra esperanza, nuestra fe en Jesús. Y caminamos completamente en su justicia. Que somos dados el derecho de ser llamados hijos e hijas de Dios. Dios, te pido que podamos recordar esa verdad y no olvidar, no escuchar las mentiras que a veces vienen a nuestro corazón, a nuestra mente, Señor, de dentro y de fuera, Señor, de no esperar, no confiar, no tener paz, Señor. Que los que somos creyentes, Señor, nos volquemos, Señor, en tu bondad. Nos recostemos en tu misericordia. Nos fortifiquemos, Señor, con la fuerza que solamente tú tienes. Dios, te pido si alguien está escuchando esto que no ha puesto su esperanza en ti, que hoy sea el día. Que hoy sea el día que oiga ese llamado para ser hecho un hijo o una hija de Dios a través de la fe solamente en Jesucristo, el único Hijo de Dios. Dios, que se pueda acorpar de tu justicia, Señor. Caminar en tu luz. Te pedimos por esas cosas, en nombre de Jesús. Amén.